Bueno, buenos días. Hoy nos toca el tema 4 de este curso de Introducción a Metrología. Este, Hoy no tenemos público, así que bueno, vamos a compartir la presentación sin más. Y bueno, en algún otro momento veremos las, las posibles dudas que hayan quedado de algunos ejercicios que quedaron planteados. Vamos a plantear otros y bueno, los veremos o durante el práctico o en las próximas clases teóricas. Vamos a compartir pantalla y vamos a interrumpir el video. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar de errores. Vamos a ver un poco entre la bibliografía recomendada. Teníamos el BIM, el diccionario metrológico, que ya lo habíamos visto en la clase pasada. Ahora vamos a ver algunas definiciones del BIM más adelante y ahora del GUM, ¿sí? Que es otra de la bibliografía que habíamos recomendado, que son Biblias de la metrología. Estimación. Es un poco confuso esto porque está dos veces definido qué es estimación, pero es que define dos cosas distintas. Es el proceso, primero que nada, que tiene por finalidad atribuir, a partir de observaciones en una muestra, valores numéricos a los parámetros de una distribución elegida como modelo estadístico de la población, de la cual la muestra fue tomada. El estimador es el estadístico utilizado para estimar un parámetro de una población. Y también se conoce como estimación al valor de un estimador obtenido como resultado de una estimación, ¿sí? Son las definiciones del GUM y así está. Acá lo tenemos un poquito más claro. Tenemos una muestra, por ejemplo, los números 1, 7 y 10 por medio de un estimador, que es la media, por ejemplo, en este caso, porque se nos ocurrió y porque es más fácil, y la estimación nos da que el promedio es 6. ¿Sí? Eso es el proceso de estimación, es todo, la muestra de estimador y el resultado. El estimador el cálculo de la media y la estimación es lo que dio, es el resultado. ¿Sí? Estimadores en metrología, los más usados son la media aritmética y la varianza muestral. Pero hay otros menos usados, y vamos a ver por qué, como la media ponderada. La media ponderada es un cálculo en el cual se tiene en cuenta el peso de cada contribución, en cada valor, por ejemplo. Bueno, la definición dice, es una medida de tendencia central que es apropiada cuando en un conjunto de datos cada uno de ellos tiene una importancia relativa o peso respecto a los demás datos. Por ejemplo, si tuviéramos una pieza que medimos con tres instrumentos distintos, el instrumento A tiene un 99% de exactitud y nos dio una medida de 13,294, el B tiene un 95% de exactitud y nos devolvió 13,283, el C tiene un 98% de exactitud y nos devolvió 13,179. ¿Cuál sería la media ponderada? Bueno, se multiplica por el coeficiente que corresponde a un 99%, que es un 0,99. Ahí quedó mal un signo. Ese igual no corresponde. Entonces es 13,294 por 0,99 más 13,283 por 0,95 más 13,179 por 0,98. Yo cuando lo vayamos a subir lo voy a corregir esto porque quedó un signo de igual ahí que no va. Disculpen, pero bueno, es
13,294 por 0,99, 13,283 por 0,95 y 13,179 por 0,98. Dividido, bueno, la, la suma de las contribuciones. Y eso da 13,251. Entonces la media ponderada, que nos dio 13,251, difiere de la aritmética. Difiere un poco porque, bueno, este es un caso especial, pero ven que difiere de lo que sería la media aritmética, que es la que conocemos hasta ahora. Bueno, tenemos también distribuciones de frecuencia de resultados, otras distribuciones de frecuencia de resultados, que son, perdón, la distribución de frecuencia de resultados, es otro tipo de distribución. Son tablas en las que se disponen las modalidades de las variables por fila. En las columnas se dispone el número de ocurrencias por cada valor, o porcentajes, o como quieran expresarlo. Y bueno, la finalidad de las agrupaciones en frecuencias es facilitar la obtención de la información que contienen los datos. ¿Tá? Ahora lo vamos a ver para que quede un poco claro. Se multiplica cada sumando por su frecuencia y se divide por el número de términos. Supongamos que tenemos estas temperaturas, 58,4, 58,2, 60,1, 58,4 de vuelta, 59,2, 60,1 de vuelta, 59, 57,8, 58,4, otra vez se repite, 59. Entonces, en base a estos datos se pide distribución de frecuencia de los resultados y media de los datos agrupados utilizando la ecuación de más arriba. Bueno, se reveló el mouse. Bueno, esos datos que mencionamos recién los ordenamos en una tabla con la frecuencia con que aparecen. ¿Se acuerdan que el 58,4 aparecía 3 veces? El 59,0 se repetía 2 veces y el 60,1 2 veces también. Bueno, entonces se calcula la media multiplicando por esa frecuencia cada uno de los valores y se obtiene que la sumatoria de esos valores multiplicados por sus frecuencias, yo no sé si se ve acá el cursor, pero espero que sí, da 588,6, bueno, dividido esa frecuencia da 58,9. ¿Está? Es otra forma de otro estimador. También se utiliza la mediana. La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. Como verán, todo esto son alternativas y son otro modo de presentar. Todos sabemos qué es lo que más se usa. Seguramente les parezca exótico todos estos estimadores, pero bueno, son las posibilidades que hay. Después vamos a ver por qué elegimos los que usamos ahora, habitualmente. Si la serie tiene un número par de puntuaciones, la mediana es la media entre las dos puntuaciones centrales. Tenemos 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, tenemos 7 y 8 en un extremo, 11 y 12 en otro, y centrales tenemos el 9 y el 10. Bueno, lo sumamos y su media es el 9,5. ¿Por qué? Porque había un número par. Si la serie tiene un número impar de puntuaciones, la mediana es el término central. Entonces tenemos 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14. Tenemos 1, 4, 7 de un lado, 10, 12, 14 de otro. En el medio tenemos el 8. La mediana es el 8. Otro estimador es la moda. Es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos, que no tiene por qué ser único. Si en un grupo hay dos o varias puntuaciones con la misma frecuencia, y esa frecuencia es la máxima, entonces la distribución es bimodal, en caso de que sean dos, o multimodal si hay más de dos. Se tiene varias modas, en definitiva. ¿Tá? En esta distribución, por ejemplo, 22, 21, 22, 17, 21, 18, 21, 16, 19, 21, 20, 23, 17, 19, la moda es 21, que es el que más se repite. Y también hay formas de medir la dispersión. ¿Tá? Recuerdan que al principio vimos que la varianza muestral
era los más usados, ¿no? La media aritmética para la distribución y la varianza muestral para ver cuánto se dispersaban los datos. Pero también se usa la amplitud total, que es la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño. Por ejemplo, tuviéramos 2, 7, 9, 10, 11, la amplitud total es 9, porque claro, el máximo, o sea, acá tenemos la ecuación A, x máximo menos x mínimo, el máximo era 11, el mínimo era 2, por eso A es igual a 9. La desviación media es otra forma de medir la dispersión. Es la media aritmética de los valores absolutos de lo que se desvía cada valor respecto a la media aritmética, de valores absolutos. ¿Está? Desviación media, entonces nos vemos cuánto se aparta de la media, ¿sí? Cada valor, y lo sumamos y lo dividimos entre el número de datos. Y lo sumamos como valores absolutos, recuerden. No se pierden datos por resta, no se anulan datos por resta. La desviación estándar, otra medida de la dispersión, también permite evaluar el grado de dispersión de los valores de la variable en relación con la medida aritmética y representa la raíz cuadrada de la varianza, algo que ya sabíamos. Vamos a ver unos cuantos conceptos que ya los vieron en estadística, seguramente, y los vieron mucho mejor, pero es a modo de repaso todo esto. Bueno, las características de los estimadores y por qué nos inclinamos por determinados de ellos, por eso usamos los que están al principio, los que mencionábamos al principio. El sesgo, si un estimador un estimador es insesgado, si la media de la distribución del estimador es igual al parámetro. Estimadores insesgados son la media muestral y la varianza. Por eso los elegimos, porque son insesgados. Además son consistentes. Si aproxima el valor del parámetro, cuanto mayor es n. Y son eficientes. Diremos que un estimador es más eficiente que otro si la varianza de la distribución muestral del estimador es menor a la del otro estimador. Cuanto menor es la eficiencia, menor es la confianza de que el estimador obtenido en la muestra aproxima el parámetro poblacional. Bueno, vamos al BIM ahora. ¿Sí? Estuvimos con el GUM, ahora venimos al BIM. ¿Qué es el valor verdadero? Bueno, esta es una definición larga y pesada, pero vamos a repasarla un poquito. No tengo más remedio que leerla textual. ¿Está? El valor verdadero de una magnitud es el valor de una magnitud compatible con la definición de la magnitud. Sí, bueno, hay varias notas. La 1 quizás sea la que más aporta. En el enfoque en torno al concepto de error, el valor verdadero de la magnitud se considera único y en la práctica imposible de conocer en la descripción de la medición. El enfoque en torno al concepto de incertidumbre consiste en reconocer que, debido a la cantidad de detalles incompletos inherentes a la definición de una magnitud, no existe un valor único, un único valor verdadero compatible con la definición, sino más bien un conjunto de valores verdaderos compatibles con ella. ¿Tá? No hay un único valor, hay un conjunto de valores. Ahora vamos a abundar en esto. Sin embargo, este conjunto de valores es en principio imposible de conocer en la práctica. ¿Tá? Acá entramos en eso de que necesitamos estimadores porque conocer los valores verdaderos no es posible. Bueno, la definición es larga, la podemos leer después, no tiene sentido que yo la transcriba. Tenemos también, según el BIM, lo que es el valor convencional, que es el valor asignado a una magnitud mediante un acuerdo para un determinado propósito. ¿Tá? Ya no hablamos de valor verdadero, sino es un valor asignado. Y tenemos el valor de referencia, que según la definición del BIM, es el valor de una magnitud que sirve como base de comparación con valores de magnitudes de la misma naturaleza. Nota 1. El valor de referencia puede ser un valor verdadero de un mensurando, en cuyo caso es desconocido, o un valor convencional, en cuyo caso es conocido. Acá recogemos las dos definiciones anteriores. ¿Está? El valor verdadero, que no es posible conocerlo, o el valor convencional, que ese sí lo conocemos. Nota 2, quizá clarifique más, es que un valor de referencia con incertidumbre de medida asociada habitualmente se refiere a, por ejemplo, un material
como por ejemplo un material de referencia certificado. ¿Tá? Eso es un valor de referencia. ¿Tá? Un dispositivo, un procedimiento, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver lo que son errores de medición. ¿Tá? En el tema errores de medición hay mucha convención y hay mucha simplificación y hay muchas cosas que asumimos para poder simplificar la comprensión de los fenómenos, y lo vamos a ir viendo adelante, pero esto hay que verlo con cuidado y no atarse a las definiciones en forma estricta y sin nada de cintura. Muchas veces son aproximaciones para poder comprender los fenómenos. Supongamos, por ejemplo, tenemos un test de precisión del tiro de cañones, ¿no? Ponemos un cañón a 500 metros de un blanco. Miramos una vez, no reenfocamos, no tenemos chance de ver si estamos tirando bien o mal. Miramos una vez y disparamos 20 tiros. Entonces miramos la distribución de los impactos para calificar los cañones. Entonces le decimos a 4 personas que disparen, les insisto, sin reenfocar, o sea, al principio enfocan, disparan 20 veces y listo. Tenemos los blancos. Bueno, el tirador A, el tirador B, el tirador C y el tirador D. Estas figuras son un clásico cuando vemos exactitud y precisión, las hemos visto antes, las vamos a ver unas cuantas veces porque es lo más didáctico para ver estos conceptos. ¿Sí? Pero bueno, y también para ver veracidad. Vemos que el tirador A, el cañón A, en realidad tiene, los disparos son bastante precisos, están bastante cerca, agrupados, pero tienen un sesgo respecto al centro del blanco, ¿no? El tirador B, el cañón B en realidad, dispara, bueno, centrado en el blanco, sí, pero más disperso. El C no dispara ni centrado ni enfocado. Y el D parece ser el mejor porque enfoca y concentra bien. ¿Está? Esto, bueno, mientras decía todo eso, tenía que haber tocado acá, pero bueno, ahí vemos cómo están los disparos. ¿Está? El cañón A. Vamos a simplificar para nuestra conveniencia, decir que el enfoque de esos cañonazos es un error aleatorio, o el símil de un error aleatorio. Entonces vemos que la dispersión aleatoria, cañón A es baja, la del B es bastante más alta, la del C también, y la del D vuelve a ser baja. Y en esa simplificación también consideramos ese sesgo, esa distancia, en fin, ahora vamos a dar la palabra exacta, cuán corrido está del blanco, ¿sí? En el caso A y C, ¿sí? Y podríamos decir que sería equiparable a un error sistemático. Bueno, en el A ese error sistemático es importante, en el B no, en el C vuelve a ser importante y en el D no. ¿Tá? Volvemos a lo del principio, el D pareciera ser el que mejor se comporta, ya que tiene componentes aleatorias, entre comillas, y sistemáticas, entre comillas, menores. Si nosotros graficáramos la distribución de los cañonazos en función del blanco, ¿sí? Vemos que, bueno, en el caso del cañón A, tenemos una gaussiana lo suficientemente espigada, que está un poco corrida del centro del blanco. En el B, la gaussiana está más achanchada, ¿sí? Como bien dice, es mucho más ancha, mucho más dispersa, pero coincide el centro de esa gaussiana con el blanco. En el caso de, bueno, es el ideal,
la gaussiana está centrada e incluso en el blanco, y en el caso C está corrida un poco y además es muy ancha, es muy dispersa, representa fenómenos de dispersión importante. ¿Tá? Es la forma gráfica de ver lo que estamos viendo en esos cañones, esos blancos. Entonces lo que veíamos de los errores de medición, la forma de definirlo es que, bueno, es el resultado menos, ¿sí? El resultado de la medición menos el valor de referencia. Eso sería el error de medición. O el resultado de la medición sería el valor de referencia más el error de medición. Los errores son variables aleatorias cuyos valores siempre son desconocidos. Sus valores pueden ser mayores, iguales o menores que 0. Y en general, si se repite la medición, aún en condiciones de repetibilidad, se obtendrán resultados distintos y por lo tanto distintos valores de error. Eso es lo que tienen los errores aleatorios. Tenemos entonces un mensurando que tiene un valor verdadero y yo voy a usar un sistema de medición para obtener una indicación. Mensurando, sistema de medición, indicación y valor verdadero. Pero esa indicación y ese valor verdadero van a ser distintos. Ese es lo que llamamos error de medición. Ejemplo de la medida de un error. Tenemos un remache de longitud 5,4 milímetros y se mide 5 veces sucesivas, obteniéndose las siguientes lecturas: 5,5, 5,6, 5,5, 5,6, 5,3. Entonces, bueno, tomamos incertidumbre como el valor máximo menos el mínimo y expresamos los errores absolutos en función de la resta del valor leído menos el valor convencionalmente verdadero, que era 5,4, que fue lo que establecimos como valor convencionalmente verdadero. Y tendríamos, bueno, que 0,1, 0,2, 0,1, 0,2, menos 0,1. Con signo, porque esa resta puede dar un número mayor, menor o igual a 0. Con el mismo ejemplo, el signo nos indica si la lectura es mayor, si es positivo, o si es menor, signo negativo, que el valor convencionalmente verdadero. El error absoluto tiene las mismas unidades de la lectura. ¿Sí? Si yo estoy midiendo milímetros, el error va a estar en milímetros, no va a estar en kilos. También se puede expresar el error como relativo, ¿sí? El valor leído menos el valor real, dividido el valor real. O sea, cuando hablamos de valor real es el convencionalmente verdadero, ¿no? Esto fue una abreviación. Y el porcentaje de error para cada lectura, bueno, daría eso: 1,85, 3,7%, y menos 1,85 el del final. En definitiva, el error tiene componentes que podríamos considerar que a los efectos de su análisis para la estimación de incertidumbre de medición puede suponerse aceptablemente que cada efecto experimental contribuye en forma aditiva al error, por lo que este se suele descomponer en componentes incorrelacionadas, cada una asociada a un distinto efecto. Sumatoria, la suma de errores que van aportando lo suyo. Bueno, y acá tenemos tipos de errores, y esto es lo que le digo, tómenlo entre pinzas, porque nada de esto es absoluto, y ahora vamos a ver por qué. Pero, por lo general, hablamos de errores sistemáticos, que son la parte previsible del error, corresponde al error medio, sí, que son los sesgos, por ejemplo, las correcciones que hay que hacer, en vista del certificado de calibración, por ejemplo. Y tenemos los errores aleatorios, que es la parte imprevisible del error. Es lo que hace que mediciones repetidas den indicaciones distintas. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos. Y vamos a ver hasta excepciones de esto que dijimos en este ejemplo. Tenemos un patrón primario que lo valoramos 1, 2, 3 veces. El mismo patrón que preparé en un matraz pesando en una balanza una sustancia
y enrasando en el matraz lo valore 3 veces. Voy a tener una desviación estándar. ¿Sí? Y por otro lado voy a preparar un patrón primario 1, un patrón primario 2 y un patrón primario 3. Tengo 3 repeticiones en cada uno de los ejemplos, en el 1 y en el 2. El patrón primario 1 lo valoro una vez, el patrón primario 2 lo valoro por segunda vez, el patrón primario 3 lo valoro 3 veces. La diferencia, recuérdenla, patrón primario en el ejemplo 1 lo valoro 3 veces distintas. ¿Está? En el ejemplo 2 preparo 3 patrones distintos y los valoro 3 veces. Y esto va a tener también una desviación 2. Entonces, comparemos los dos métodos las dos valoraciones de esos patrones. Vamos a ver algunas contribuciones. Bueno, tenemos una balanza que tiene un error de calibración, el matraz tiene un error de calibración, tenemos una temperatura ambiente, la que hicimos la preparación y la medida, que se supone que lo hicimos en condiciones estables, o sea que está definida y bueno, no varió. De gran modo, tenemos la fidelidad de la balanza y la precisión del enrase del matraz. Los 3 primeros siempre son sistemáticas. ¿Está? El error de calibración es para un lado o para otro y no cambia de una pesada a otra. Es el error que me dio en la calibración. En el matraz es lo mismo. O sea, el matraz, si es un matraz de 25 mililitros, bueno, me da 25,002 cuando se lo calibró y cada vez que mida en ese mismo matraz, el error de calibración va a ser el mismo. La temperatura, por lo que decíamos, si es estable, va a ser la misma. Y tenemos la fidelidad de la balanza y la apreciación del enrase del matraz. En el ejemplo 1, yo preparé una vez el patrón primario, lo pesé lo puse en un matraz y enrasé el matraz. ¿Tá? Eso me puede haber cambiado solo una vez. ¿Tá? La apreciación del enrase, ¿sí? ¿Cómo se llama? La fidelidad de la balanza me jugó para un lado o para otro solo una vez. Pero en el ejemplo 2, donde yo hice 3 pesadas, la apreciación del enrase de matraz, primero que nada, cómo aprecié al enrasar, bueno, es aleatorio, no es algo que sea fijo, porque uno trata de enrasar lo mejor posible siempre. Y si se equivoca, es algo aleatorio. Puede enrasar bien para un lado o para el otro. Y la fidelidad de la balanza se puede comportar hacia un lado o al otro de la medida, sumándome un componente después de la coma, sobre todo lo que nos pasa con la balanza, que nosotros, si tenemos una balanza de 4 cifras, nosotros vemos hasta la cuarta cifra, pero la quinta ignoramos en qué está. Yo llevo a 0 esa balanza. Tengo una balanza que tiene 4 ceros después de la coma. Pero resulta que cuando voy a pesar, la balanza está en 0, un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, hasta ahí es lo que veo, y en la quinta cifra es un 4. Entonces, en otro caso es menos 0.00004. Si yo cuando peso la medida, es un valor, yo qué sé, supongamos que pesamos 25,000 miligramos, ya el 4 me la va a restar en cantidades que yo no veo después de la cifra. Y me va a cambiar la cifra que yo estoy leyendo. ¿Está? Entonces, ¿cuánto me va a restar esa balanza cuando yo la llevo a 0? Si está exactamente en 0 o si me olvidé.
Porque si la llevo a cero, se supone que la balanza se mantiene en cero, pero hay veces que me olvido de darle cero a la balanza. Por eso es una práctica recomendada siempre llevarla a cero, por la parte que yo no veo. Entonces, capaz que le estoy restando o le estoy sumando. Si yo, a ver, voy a volver sobre el 4 en la quinta cifra y que yo pesara 25.00002. Si yo le sumo esos 4 que tenía en la quinta cifra a ese 2 que tengo en la quinta cifra, que yo no veo en la balanza, me va a terminar dando 25,00006. O sea que me va a terminar, mi lectura en la balanza va a ser 25,00001, cuando en realidad debería ser 25 con 4 ceros. Eso la balanza lo va a hacer para el lado que quiera, yo no lo voy a ver. ¿Tá? Si yo no le hice 0, por ejemplo, a la balanza, no toqué la tecla 0 antes de pesar, no voy a saber para qué lado, si me agregó o quitó en la última cifra. Bueno, por eso es aleatoria, es un componente aleatorio. Y todo este ejemplo que yo hice largo y tedioso, bueno, por supuesto que la desviación de la valoración 1 va a ser menor a la de la valoración 2, porque tengo menos componentes, ¿sí? Al haber hecho solo una valoración, tengo menos términos. ¿Y esto para qué era este ejemplo? Bueno, para que vean que la clasificación de una componente de error en aleatoria o sistemática es contextual. Una componente de error que es aleatoria en un determinado contexto puede ser sistemática en el otro y viceversa. ¿Tá? Sistemáticas en uno, aleatorias en dos. Aleatorias en dos, sistemáticas en uno. O sea, la fidelidad de la balanza, si yo peso solo una vez, va a ser sistemática. Pero si yo peso varias veces, esa fidelidad, bueno, me puede jugar a favor, a sumarme del signo o restarme en función de cosas que yo no puedo saber. Y entramos ahora en precisión y exactitud. ¿Sí? Son parámetros cualitativos asociados al desempeño de un sistema. Un sistema con óptima precisión repite bien con baja dispersión. Un sistema con excelente exactitud prácticamente no presenta errores. Veamos un ejemplo de error de medición. ¿Tá? Tengo una balanza está tarada en 0 correctamente, no lee después de la coma, podría estar en 0,4, y le pongo una pesa de 1000 gramos, ¿tá? Con una incertidumbre de 0,01 gramos. Bueno, lo que dije de que la balanza no tenía 0, está mal porque tiene, sí. Entonces, el error va a ser la indicación menos el valor verdadero convencional. La lectura que me devolvió la balanza va a ser 1014 y el valor convencionalmente verdadero va a ser 1000, por lo cual mi error fue de 14 gramos. Indica más de lo que debería, por lo cual el error es positivo. Ahora va a ser el error en mediciones repetidas. ¿Tá? No, al final la balanza no medía después de la coma, sí. Me confundí yo. La pesa sí tiene incertidumbre a la segunda cifra después de la coma, pero la balanza no es capaz de medir. No me acordaba de esto. Bueno, medimos una vez, nos da 1014. Medimos otra vez, nos da 1015. Otra vez nos da 1017, otra vez 1012, 1015, 1018. Hacemos mediciones repetidas, ¿sí? De la misma pesa en la misma balanza. Y tenemos ahí una distribución de cómo se presentaron los valores de esa misma pesa
que pesa lo mismo, no cambia la masa a lo largo del experimento. Sin embargo, el resultado de la medida tuvo esta distribución, se presentó de esta manera. Algunas veces las más nos dieron valores de 1015, tuvimos algún 1014, algún 1016, ya más exótico un 1012, ¿sí? Un 1018. Entonces, el error medio es el valor convencionalmente verdadero, la distancia que hay de ese valor a la media de esa gaussiana. ¿Tá? Y esa distancia que hay en esas asíntotas es lo que conocemos como la dispersión de las medidas. Entonces, al hablar de dispersión, es claro que, al mensurando no se puede atribuírsele un único valor, sino que se le atribuye un intervalo de valores que son coherentes con todos nuestros conocimientos. El resultado va a ser útil si la dispersión es pequeña, obviamente. Si yo pongo una pesa de 1000 gramos y tengo valores que van desde 900 a 1100 gramos, bueno, no me va a servir de mucho. Evidentemente el instrumento no es el mejor, debería descartarlo. ¿Tá? Entonces el error sistemático lo calculamos como la indicación media de infinitas mediciones menos el valor convencionalmente verdadero. ¿Tá? Media de infinitas indicaciones, valor verdadero conocido exactamente. Esa es la definición de error sistemático, ¿no? No hablamos ya de convencionalmente verdadero, sino de valor verdadero y de infinitas indicaciones, lo cual nos genera un problema, que las infinitas indicaciones no es muy posible tenerlas y que tampoco conocemos el valor verdadero. ¿Tá? Entonces, como no conocemos el valor verdadero, ¿sí? Lo que hacemos es usar el valor convencionalmente verdadero y la indicación media ya no de infinitas observaciones, sino de un número elevado de observaciones, que ahora va a ver un poco más en detalle eso del número. Y obtenemos una tendencia que tiene una incertidumbre, ¿no es cierto? ¿Tá? Tendencia que tiene una incertidumbre y que la podemos expresar. Entonces, la tendencia es una estimación del error sistemático. El valor verdadero convencional es una estimación del valor verdadero. La corrección es una constante que, al ser adicionada a la indicación, compensa los errores sistemáticos. Es igual a la tendencia, pero con signo opuesto. ¿Ah? Veamos cómo es eso de la corrección de errores sistemáticos. Bueno, tenemos ahí los tiros del ejemplo A. Tenemos eso que vendría a ser la tendencia. Aplicamos, en este caso, un vector de igual valor y sentido opuesto, para que se corrija el disparo, los disparos. Entonces esa corrección tiene signo opuesto a la tendencia. Y si es exitosa nuestra corrección, deberíamos centrar los disparos. ¿Ah? Esa mira, ese cañón, el cañón A, le aplicamos una corrección, en la mira, de repente, bueno, corregimos el ángulo, nos dio que se movía un ángulo tal, bueno, aplicamos el ángulo opuesto para reenfocar la mira y logramos centrar, logramos una buena veracidad de esos disparos. ¿Tá? Por ejemplo, esto sería una indicación corregida. Nosotros bueno, esto, si yo no me equivoco, es el ejemplo que habíamos visto anteriormente. Acá tenemos las masas, la pesa de 1000 más menos 0,01, que pesamos 12 veces. ¿Tá? El promedio nos da 1015.
acá tenemos la corrección, ¿tá? Que estimamos que había una tendencia de más 15. ¿Se acuerdan que lo vimos en el ejemplo anterior? Ahora vamos a volver sobre eso. Y yo le aplico esa corrección que tiene signo opuesto a la tendencia. La balanza tiene una tendencia a agregarle 15 gramos a cada medida. Le apliqué una corrección que es restarle 15 gramos a cada medida y obtuve una indicación corregida. ¿Qué logré con esto? Bueno, que cada indicación corregida, bueno, la gaussiana logré centrarla por medio de la corrección y el error se me redujo, ¿sí? Y me quedó en valores que promedialmente dan 0. Los promedios son los que están en rojo. Y ahora logré tener un error 0. ¿Está? Corrección, signo opuesto a tendencia, valor convencionalmente verdadero menos promedio de las indicaciones, la corrección era menos 15, la apliqué y obtuve esos valores corregidos. ¿Está? Ahora vamos a volver a ver la balanza esta. No sé por qué acá no me quedó el regresar, pero bueno. Error aleatorio y repetitividad. ¿Tá? Es cada indicación menos el promedio de las indicaciones. ¿Tá? Es imprevisible. No hay forma de preverlo. La repetitividad define el rango dentro del cual se espera que esté contenido el error aleatorio. ¿Tá? Recuerden acá, en el tema de los disparos, yo no corregí, si bien yo logré corregir esta desviación que había respecto al centro del blanco, yo no logré que todos los tiros queden centraditos en el blanco, ¿tá? Porque eso era parte del error aleatorio y, como bien dice acá, el error aleatorio es imprevisible, ¿tá? Entonces yo sé que va a estar adentro de ese rango, pero no puedo hacer otra cosa, ¿tá? Ese es el rango en el cual se va a encontrar el error aleatorio. Entonces, hablábamos de la probabilidad de que el error se encuentre en un rango, y bueno, hay distintas distribuciones de probabilidades. Esto seguramente no, esto lo vieron ya en estadística. La función de probabilidad es una función que proporciona la probabilidad de que una variable aleatoria asuma un determinado valor en un intervalo de valores. Entonces tenemos, bueno, varios tipos de distribuciones de esas probabilidades. La distribución normal, que es la más usada, la más conocida, la más utilizada, es conocida como distribución de Gauss-Laplace, es utilizada para análisis en procesos conocidos con resultados ya esperados o con un gran número de repeticiones. Esto es importante, teniendo infinito. ¿Tá? Su aspecto gráfico es una campana, la famosa gaussiana, ya la vimos recién. Y para su construcción son necesarios dos parámetros: el promedio y la desviación estándar. Bueno, aquí está la expresión. La distribución normal va de menos infinito hasta más infinito, siendo una probabilidad el área bajo la curva acotada por límites extremos del intervalo. Esta área representa la probabilidad de encontrar todas las observaciones, o sea que el área vale 1. El punto de inflexión de la curva hasta el promedio es el valor correspondiente a la desviación estándar. ¿Ah? Y ahí aparece la distribución t-student. ¿Por qué? Porque en la medida que disminuye el número de repeticiones, también se deja de tener la seguridad de que las dispersiones representan exactamente una distribución normal. ¿Tá? Y, como hablamos ya, es imposible hacer infinitas repeticiones. El propio término infinito lo define, que es imposible llegar hasta ahí. Podríamos hacer miles de pesadas, por ejemplo, pero bueno, a nuestro empleador no le va a gustar mucho que estemos varios días pesando lo mismo para ver un parámetro estadístico. Por eso,
como se deja de tener la seguridad porque se disminuyen las repeticiones, para minimizar este inconveniente, Gosset desarrolló matemáticamente la distribución T, conocida como la distribución de T de Student, donde T es un valor tabulado con base en el nivel de confianza deseado y de los grados de libertad. Los grados de libertad son las observaciones a las que le restamos 1. Está también la distribución rectangular. Y ahora vamos a ver ejemplos de todo esto, pero primero las vamos a definir. Es utilizada en los casos en que la probabilidad del valor verdadero esté entre dos valores consecutivos es constante, uniforme. Es decir, una variable aleatoria tiene la misma probabilidad de estar en cualquier punto del intervalo. Y esa desviación la expresamos como el semintervalo dividido raíz de 3. La función de distribución rectangular se utiliza en el cálculo de incertidumbre cuando un certificado u otra especificación nos ofrecen los límites sin expresar el nivel de confianza, o cuando se realiza una estimación en forma de un rango máximo con desconocimiento de la forma de la distribución. Vamos a ver un ejemplito para entenderlo, un par de ejemplos. Un analista estima que un factor de contribución no es menor que 7 ni mayor que 10, pero siente que el valor podría estar en cualquier lugar dentro de ese rango. No tiene una idea clara de si cualquier parte del rango es más probable que otra. Entonces, bueno, ahí eso es una descripción de una función de distribución rectangular. El rango 2A es igual a 3, entre 7 y 10, 7 menos 10, 10 menos 7, 3. El semirrango A sería 1,5. Utilizando la función de distribución rectangular, se puede calcular un estimado de la desviación estándar. Utilizando el semirrango A igual 1,5, el resultado es una desviación estándar de 1,5 dividido raíz de 3 igual 0,87. ¿Ah? Otro ejemplo, un recipiente volumétrico de 10 mililitros tiene un error máximo permisible de más o menos 0,2 mililitros. Al considerar los valores posibles de volumen que contiene esa medida, de acuerdo al valor máximo, el valor del error máximo permitido o permisible, podemos decir que el volumen se encuentra entre 10.0 menos 0,2 y 10.0 más 0,2. Y cualquiera de los valores comprendidos en este intervalo tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto, podemos considerar que la variable aleatoria volumen cumple con una ley de distribución rectangular con, bueno, una desviación entre 0,2 dividido raíz de 3, 0,11 mililitros. 0,11, acuérdense. Distribución triangular. La distribución triangular es usada cuando hay una gran posibilidad de que el valor real esté próximo al centro del rango de probabilidad y una pequeña posibilidad de los extremos. También se tiene esta probabilidad cuando hay la combinación de dos probabilidades rectangulares de proporciones muy parecidas. Y ahora vamos a ver esto de que cuando tenemos dos probabilidades rectangulares y las combinamos, tenemos una triangular. La desviación se calcula como el semirrango dividido raíz de 6. La función de distribución triangular se utiliza en el cálculo de la incertidumbre cuando la información disponible concerniente a X está menos limitada que para una función de distribución rectangular. Los valores cercanos a X son más probables que los cercanos a los límites. Es hecho un estimado de la forma de un rango máximo descrito por una distribución simétrica. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, volvemos al ejemplo 2 del matraz volumétrico. Está bien, sí, entre menos 0,2 y más 0,2, pero podemos considerar que es más probable que nuestros valores estén cerca del 10. Bueno, que seamos buenos enrazando y que por un tema de atención y de la forma de enrazar, siempre vamos a estar más cercanos al 10 que al 9,8 y al 10,2. Entonces ahí ya nuestra distribución que nos daba 0,11, ahora baja a 0,081 porque dividí entre raíz de 6. Esto es un poquito más real en el tema del matraz
y del entrenamiento del operador ahí, ¿no? Es más probable que la medida esté cercana al valor medio de esa distribución triangular y que aplique una distribución triangular más que una rectangular. Vamos a ver ejemplos que ya los deben haber visto, pero discúlpenme, pero los quiero repetir para refrescar conceptos. La distribución rectangular, un clásico, el lanzamiento de un dado equilibrado, o sea, un dado que no está adulterado. Vamos a un casino que es honesto. Y bueno, la probabilidad de que salga cualquiera de las caras es la misma, ¿sí? Entonces, en definitiva, ahí tenemos la probabilidad, que es un sexto en cada uno de los valores. Distribución rectangular. Pero ahora vamos a tirar dos dados en vez de uno. ¿Se acuerdan que cada dado tiene probabilidad, una distribución rectangular? ¿Se acuerdan que dijimos que cuando combinábamos dos rectangulares que de las mismas que eran similares, daban lugar a una probabilidad triangular? Bueno, acá lo tienen. Yo tengo solo una chance de que cuando tiro los dados me den 2, que la suma me dé 2. O que el promedio me dé 1. Se quiere mejor que me salgan. La única chance de que el promedio me dé 1 es que los dos dados me salga la cara 1. No tengo otra chance. Pero cuando quiero la probabilidad, el promedio 1,5, o sea que las dos caras me sumen 3, ya tengo dos chances de que me salgan. De que el dado 1 me salga 1 y el dado 2 me salga 2, o que el dado 2 me salga 1 y el dado 2 me salga el 1. ¿Está? Esa suma da 3 y ese promedio me va a dar 1,5. Entonces, la probabilidad se duplica respecto a que me dé 1,0. ¿Ah? Cuando tengo tres dados, por ejemplo, me pueden salir, por ejemplo, para que sume 4, me pueden salir, bueno, que el dado A me dé 3 y el dado B me dé 1, que los dos dados me den 2, o que el dado A me dé 1 y el dado B me dé 3. Entonces ahí mi probabilidad es mayor aún. Y así sucesivamente hasta que en el promedio 3,5, o sea, la suma 7, es donde tengo mayores probabilidades. Porque me puede salir el dado A me da 6 y el B 1, el dado A 5 y el B 2, el dado A 4 y el B 3, el dado A 3 y el B 4, el dado A 2 y el B 5, o el dado A 1 y el B 6. Es donde tengo mayores probabilidades de obtener ese promedio o que esa suma me dé 7. Eso, que si lo vemos en forma gráfica, es una distribución de probabilidad triangular, fue la combinación de dos distribuciones rectangulares. ¿Está? El lanzamiento de un dado, que era una distribución rectangular, dio a que el promedio me da una distribución triangular. Si ya lo hiciera con tres dados, ya deja de ser un triángulo y se empieza a parecer una campana. Si tiro 4 más, se parece una campana, y si tiro 6, se parece más, y si tiro 8, más, y a medida que voy subiendo la cantidad de observaciones, porque en definitiva lo que sale en cada dado es una observación, llego a la misma conclusión que el teorema del límite central, que ustedes lo vieron en estadística, y que te dice que cuanto más variables aleatorias, normales o no, sean combinadas, el comportamiento de la combinación más se aproximará al comportamiento de una distribución normal o gaussiana. ¿Tá? Y acá ven cómo a medida que incremento la cantidad de dados, se va pareciendo a una gaussiana. Una curva normal, en definitiva, ya lo dijimos, bueno, tenemos el promedio, tenemos las asíntotas, los puntos de inflexión, y ahí está la desviación estándar. Dos parámetros caracterizan la distribución normal, la media,
y la desviación estándar. Ya lo habíamos hablado, la media se representa por la letra U. La distancia entre el punto de inflexión y el eje de simetría corresponde a la desviación estándar de distribución normal. Bueno, desviaciones estándar mayores nos ensanchan la gaussiana y la bajan, le restan altura, y desviaciones estándar menores la afinan. Por supuesto que lo que a todos nos gusta es que sean afinadas. Por eso hoy cuando les decía en el lanzamiento del dado que se achanchaba la gaussiana, era porque teníamos una desviación estándar bastante grande. ¿Sí? La curva azul contrapuesta contra la naranja. Una desviación estándar pequeña presenta una baja dispersión de valores, que era lo que le pasaba al cañón D comparado con el cañón B y C, creo. Bueno, tenemos que hacer, nosotros podríamos calcular la desviación estándar o podríamos estimarla. Para realizar el cálculo exacto, hablábamos de que teníamos que tener infinitas observaciones, sería este límite, pero podemos hacer una estimación de la muestra utilizando esta ecuación y estimar esa desviación estándar. ¿Tá? En la práctica, como decíamos, no se tiene tiempo para efectuar infinitas mediciones repetidas. Por ello, se obtiene una estimación de la desviación estándar a partir de la desviación estándar de la muestra, calculando a partir de un número finito de mediciones repetidas del mismo mensurando por esta ecuación. ¿Sí? Los grados de libertad es el número de observaciones menos 1. La repetibilidad es común expresar cuantitativamente el error aleatorio a través de la repetibilidad. La repetibilidad de un instrumento de medida expresa un rango simétrico de valores dentro de los cuales, con una probabilidad definida estadísticamente, se encuentra el error aleatorio de la indicación. Para estimar este parámetro es necesario multiplicar la desviación estándar experimental por el coeficiente t de student correspondiente, teniendo en cuenta la probabilidad de ajuste deseada y el número de datos involucrados. ¿Ah? Repetibilidad, lo que decíamos, el coeficiente t, el factor t de student, multiplicado por student estándar obtenida a partir de la muestra con n-1 grados de libertad. El t se saca de tablas. ¿Sí? Está tabulado para distintas probabilidades y distintos grados de libertad, y lo encuentran, es poner student y ya aparece en cualquier buscador. Bueno, y acá tenemos que marcar lo importante que es diferenciar repetibilidad de reproducibilidad. Son dos conceptos distintos. El BIM los define de manera diferente. Los vamos a ver más adelante en alguno de los temas que vamos a tratar justamente. En dimensional, creo que vamos a hablar de esto, vamos a volver sobre este tema. Si no me equivoco. Pero por ahora, bueno, vamos a ver que la repetibilidad de los resultados de las mediciones es la cercanía entre los resultados de mediciones sucesivas de la misma magnitud por medir efectuadas en las mismas condiciones de medición. Es el experimento repetido en plazos cortos. ¿Tá? Precisión de medida, como dice el BIM, bajo un conjunto de condiciones de repetibilidad. La reproducibilidad de los resultados de mediciones es la cercanía entre los resultados de las mediciones de la misma magnitud por medir, efectuada bajo condiciones de medición diferentes. Acá tenemos la representación gráfica. La repetibilidad es esta gaussiana que, bueno, nos puede dar un poquito corrida del valor convencionalmente verdadero, ¿o no? Y la reproducibilidad son varias gaussianas, porque hice varias veces este experimento, en condiciones de reproducibilidad,
por ejemplo, en días distintos, con operador distinto. Cuando vemos un método, la reproducibilidad de un método la hacemos, bueno, con un operador que trabaja en días distintos o con distintos operadores. Por ejemplo, ¿no? Bueno, acá volvemos al ejemplo este. Está el ejemplo de que les hablaba hoy, que llegamos a ver la tabla con las correcciones. ¿Se acuerdan que eh, el promedio, teníamos una distribución en forma de gaussiana, una dispersión? Tenemos un valor medio que lo vamos a calcular ahora, ¿tá? Pero bueno, todas estas, a las que le aplicamos una corrección en una tabla que vimos hace un rato, ahora lo que vamos a hacer es, a partir de estas dos indicaciones, podemos calcular la incertidumbre estándar y el respectivo valor de repetibilidad, en realidad sería. Cálculo de incertidumbre estándar, bueno, las observaciones fueron 12, restamos una, 11. Y acá, bueno, cada iésima indicación menos lo que dio el promedio. El promedio daba 1015. Para la repetibilidad, recurrimos a las tablas de Student, que acá tenemos, esta es para el 95,45. Nos fijamos cuánto da el coeficiente para 11 grados de libertad. ¿Se acuerdan que habíamos visto que era 12 observaciones menos 1? Entonces ese coeficiente lo multiplicábamos por lo que nos dio anteriormente esta incertidumbre estándar, coeficiente por incertidumbre estándar, coeficiente por incertidumbre estándar, 3,72 gramos. Eso es lo que nos dio la estimación de la repetibilidad de esa balanza. Nos dio esa gaussiana, que está centrada en 1015, que hace un rato le habíamos aplicado una corrección y decíamos que estuviera centrada en 0, pero bueno, en este caso tomamos los valores tal cuales y ya tenemos centrada en 1015 y la dispersión está entre más 3,72 y menos 3,72. O sea, la probabilidad de encontrar los valores está entre esos valores, con un 95,5% de probabilidad. ¿Tá? Y 95,5% de probabilidad que los valores se encuentren entre 1015 menos 3,72 y 1015 más 3,72. Bueno, la idea de esta clase era que fuera interactiva y que ustedes mm, hicieran este ejercicio, tomaran un tiempito para pensarlo, pero bueno, lo vamos a ver, más que un ejercicio, es un ejemplo. Medimos el diámetro de un eje patrón de 25 milímetros, con un micrómetro externo de resolución 0,01. Luego de 10 repeticiones se encontraron los resultados que se muestran en la tabla. Y en base a estos resultados, ¿cuál es el error sistemático o tendencia del micrómetro? ¿Tá? El valor convencionalmente verdadero es 25.000. Y ve cuál es la repetibilidad de ese micrómetro con 95% de probabilidad. ¿Cómo se expresa el resultado de medición del diámetro del eje? Ese sería, tal vez sería un C. Bueno, tenemos una tabla, esta tabla la busqué, la copié, la pegué. Probabilidad. Nos piden que sea con un 95%, o sea que vamos a trabajar sobre la columna central. ¿Tá? Tenemos 10 observaciones, o sea que 10 observaciones menos 1 va a dar 9. Perdón, me equivoqué. Y memoricemos 2,26. Entonces, bueno, vamos a ver la resolución. La tendencia es el error sistemático, tendencia del error de medición, D es error sistemático, MI es media y BBC es el valor verdadero convencional, o valor convencionalmente verdadero. La media para todos estos valores
es 250,12 dividido 10, o sea, 25,012 milímetros. Esta suma da 250 con 12. Bueno, entonces la tendencia, que es igual al error sistemático, es 25,012 menos 25,00. La tendencia es 0,12. ¿Está? Eso es lo que nos pedían el error sistemático o tendencia del micrómetro. Esa es la parte A. Para calcular la repetitividad, que en realidad es repetibilidad, me quedó, creo que es una mala traducción del inglés esa, me disculpo porque me cuidé de no escribirlo así, pero terminé haciendo. La desviación estándar la calculamos de todos esos datos, nos da 0,003. El coeficiente T, considerando 95% de probabilidad, la columna central de la tabla que hemos visto, eso significa que existen 95% de chances de que las 10 mediciones se encuentren en el rango, y n-1 grados de libertad, o sea, 10 menos 1, 9, es T 2,26, le dije que memorizaran este 2,26. Entonces, la resolución es ese T por esa desviación estándar que nos da 0,07. Esta repetibilidad debe ser interpretada de la siguiente forma. Existe un 95% de probabilidad de que el error aleatorio se encuentre dentro de un rango simétrico de más o menos 0,007 milímetros, centrado en torno del valor medio del diámetro del eje de 25,012 milímetros. ¿Está? Esa sería la repetibilidad. Y lo que sería la parte C, que quedó como en la parte B, pero bueno, ¿cuál es el resultado de la medición? Sería la media aritmética menos la tendencia, porque menos la tendencia sería una corrección, más la repetibilidad dividido el número de mediciones ejecutadas, 25,012 había sido la media, esta era la tendencia, la restamos, o sea que corregimos, y dividimos la repetibilidad entre la raíz cuadrada de las repeticiones. Esto es lo que nos termina dando el resultado de la medición. Que lo que nos pedía el ejercicio era medir el diámetro de ese eje patrón. Entonces, a nosotros medir ese eje patrón nos dio que tenía 25,000 más menos 0,002 milímetros. ¿Está? Bueno, ¿qué nos pasa cuando tenemos un sistema ideal, lo que sería un sistema de medición perfecto? Bueno, tendríamos que la indicación coincidiría con el valor convencionalmente verdadero del mensurando. Eso no pasa en la vida real. Tampoco pasa en la vida real que tengamos solo un error, perdón, que solo tengamos error sistemático. Pero bueno, supongamos que tuviéramos solo error sistemático, tendríamos esa corrección, porque la indicación sería un poco diferente de lo que es el mensurando. Esa sería la corrección a aplicar. ¿Qué pasaría si tuviéramos un sistema únicamente con errores aleatorios? Bueno, esa indicación tendría una distribución cuya media estaría en el valor convencionalmente verdadero, pero que tendría una distribución hacia ambos lados del valor. Pero lo que tenemos en la realidad es que tenemos errores sistemáticos y aleatorios, y en definitiva lo que tenemos es esto. Tenemos un sesgo que podrá ser mayor o menor, una corrección a aplicar que podrá ser mayor o menor, y además tenemos una repetibilidad en las lecturas.
Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de qué es error y qué es incertidumbre. Dos conceptos que hay que tener muy en claro. El error de medición es el número que resulta de la diferencia entre la indicación de un sistema de medición y el valor verdadero del mensurando. La incertidumbre es el parámetro asociado al resultado de una medición que caracteriza el rango de valores que pueden fundamentalmente ser atribuidos al mensurando. No confundir. No hay que confundir ambos términos. Es frecuente encontrar documentos y textos donde se trata al error y a la incertidumbre como sinónimos. Sin ir más lejos, en la clase pasada vimos un certificado en el cual pretendían hacernos pasar como incertidumbre la exactitud, o sea, el error de un instrumento que no era trazable, era un certificado que habíamos calificado como trucho o carente de sustento metrológico, por decirlo de una forma más elegante. Pero es común. Y a propósito de ese certificado, me pasó, les escribí, les pedí información de la incertidumbre de la medida y me terminaron respondiendo acerca de la exactitud de los instrumentos. Y le dije, no, no, yo no quiero la exactitud, yo quiero la incertidumbre, no quiero el error, quiero la incertidumbre. Pero bueno, fue una discusión estéril, un diálogo que no fue tal, así que lo dejamos por ahí. Obviamente uno, como cliente, lo que toma, la decisión que toma es no volver a comprar. Las directrices de la Comunidad Meteorológica Internacional expresadas durante la última década en documentos como el BIM establecen una clara diferencia entre error e incertidumbre. Y esto es un detalle más que importante, que aún en condiciones de repetibilidad, en general los errores correspondientes a distintas observaciones son diferentes, pero la incertidumbre de ellos es la misma. Esto es un detalle que hay que tener, que es importante y que marca, perdón, que toqué algo que no debía. Bueno, otro tema que es importante. Determinar la incertidumbre de una medida no implica duda acerca de la validez de la medida. Al contrario, el conocimiento de las incertidumbres de la medida implican un incremento de la confianza de la validez del resultado de esa medida. Que una medida tenga incertidumbre no quiere decir que nuestra medida sea dudosa, al revés, todo lo contrario. Entonces, ¿por qué calculamos incertidumbre? Bueno, porque la existencia de la incertidumbre refleja el imperfecto conocimiento del mensurando. Aún después de aplicar todas las correcciones por los efectos sistemáticos reconocidos, el resultado de medición es imperfecto debido a las variaciones que surgen por los efectos aleatorios y a la imperfección de las correcciones. ¿Ah? ¿Por qué se debe estimar la incertidumbre? ¿Porque lo piden las normas ISO? No, 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 no. Se hace porque se mide para verificar que se cumplen especificaciones que suelen concretarse en el establecimiento de zonas de valores admisibles acotados por valores límite, lo que es el error máximo permitido. Y los valores obtenidos en las medidas no son exactos. En metrología y en química se asume que al efectuar mediciones existe un control y aseguramiento efectivos de la calidad, de modo que los procesos de medición sean estables y bajo control estadístico tanto como se pueda. La incertidumbre ayuda a que esto sea posible. La gente del NIST, que vaya si saben de estas cosas, dice que en general el resultado de una medición es solo una aproximación o estimado de la cantidad específica que se está midiendo y que por lo tanto el resultado de medición únicamente se considera completo si va acompañado de una expresión cuantitativa de su incertidumbre. ¿Ah? Esto para que quede claro, reforzar esto que decíamos, que una medida tenga incertidumbre no agrega dudas, sino que al revés la despeja. Fuentes de error. Bueno, las imperfecciones del sistema de medición son las causas más evidentes de los errores de medición. Por ejemplo, factores internos,
que en mayor o menor grado pueden dar origen a errores sistemáticos y o aleatorios. El operador, el procedimiento de medición, la forma en que está definido el mensurando, las condiciones ambientales del lugar y el momento en que se realiza la medición son otros factores que, sin ser dependientes del sistema de medición, también generan errores. Por lo tanto, son fuentes de errores. Se llama fuente de error a cualquier factor que, actuando sobre el proceso de medida, da lugar a errores de medida. Las fuentes de error pueden ser internas al sistema de medida o externas a él. Pueden surgir de la interacción entre el sistema de medida y el mensurando o entre el sistema de medida y el operador. Factores internos al sistema de medición. Bueno, en los sistemas de medición mecánica, los errores de geometría de piezas y mecanismos son las principales fuentes de errores internos. Debido a limitaciones tecnológicas y de costos, la calidad de las piezas y componentes utilizados y el rigor con que se ensamblan y alinean los mecanismos están lejos de ser ideales. Con el uso continuo, las partes mecánicas expuestas a los movimientos relativos tienden a desgastarse, intensificando los juegos y empeorando las prestaciones del conjunto. En los sistemas de medición eléctrica, las conexiones y propiedades de los componentes electrónicos, así como el desempeño de los circuitos, son las mayores fuentes de errores internos. Las no idealidades en los circuitos electrónicos generan errores de medición. El mismo principio de funcionamiento del sistema de medición ya puede dar lugar a esos errores de medición. Por ejemplo, en un resorte tiene una región que es lineal y una región que no es lineal. Entonces, ahí mismo ya podemos tener un error de medición, según en qué, un ejemplo mecánico de la no linealidad, según en qué región estemos trabajando. Factores externos al sistema de medición. Bueno, el entorno en el que está inserto el sistema de medida puede influir en su comportamiento. La presencia de vibraciones mecánicas y variaciones de temperatura puede causar errores de medición significativos en los sistemas de medición mecánica. Esto hay que tener mucho cuidado. Las vibraciones tal vez no le prestemos la debida atención, pero son importantes. Donde estemos midiendo si hay vibraciones nos pueden interferir, y ni qué hablar, las variaciones de temperatura, la incidencia directa de la luz solar. Los laboratorios, bueno, obviamente es preferible que tengan luz natural, ¿no es cierto? Que entre la luz del sol, que tenga ventanas, a tener laboratorios que no tienen nada de eso. Pero bueno, hay que tomar las debidas precauciones cuando ingresa la luz solar. Hay que guarecerse de ella o guarecer de ella a los distintos instrumentos que queramos usar para mediciones. Bueno, esto ni que hablar, la presencia de fuertes campos electromagnéticos, fluctuaciones de voltaje y variaciones en la frecuencia de la red de energía, así como la temperatura ambiente, son factores que pueden afectar el comportamiento de los sistemas de medición eléctrica. Las variaciones de temperatura, humedad del aire y presión atmosférica pueden inducir errores en los sistemas ópticos de medida con mayor o menor intensidad. O sea que, como ven, hay variables como la temperatura y la humedad que influyen en varias, en los sistemas, sean mecánicos, electrónicos o ópticos, tienen influencia. Entonces, para obtener resultados de medición fiable, es necesario tomar algunas precauciones. La forma más segura es mantener estables y controladas las condiciones ambientales que tienen la mayor influencia en el proceso de medición. Entonces, algunas prácticas habituales son el uso de habitaciones con aire acondicionado, fuentes de tensión de energía eléctrica estabilizada y escudos electromagnéticos. Eso es más que importante. Y bueno, por eso muchas veces, siempre, digamos, en las calibraciones, habíamos hablado que los certificados dan cuenta de cuáles eran las condiciones ambientales cuando se hizo la medida, porque justamente las condiciones ambientales influyen. No es lo mismo si yo calibro una balanza a 21 grados que si la calibro a 35 o 38 grados. Por algo tiene que estar establecido. En la metrología dimensional,
Casi todos los materiales cambian sus dimensiones en función de la temperatura. Esta propiedad se llama expansión térmica. La variación de las dimensiones lineales es proporcional a la variación de la temperatura. El factor de proporcionalidad se denomina coeficiente de expansión térmica y a menudo se lo representa por alfa. ¿Tá? Tengo una barra de metal que a una temperatura va a tener un determinado largo y ese largo va a variar con la variación de la temperatura. Bueno, también hay que tener en cuenta los errores causados por retroacción. Si yo estoy midiendo un medio que está a 70 grados y le pongo un termómetro que está a 20, va a haber una interacción entre ese termómetro que está frío y ese medio que está caliente. Es preferible que cuando hago la inmersión del termómetro esté más cercano a la temperatura a la que está. Si no, me va a pasar eso, que el termómetro que estaba a 20, todo el líquido que estaba en el bulbo, al principio me dé 65 grados en vez de los 70 en los que está. ¿Por qué? Bueno, porque el termómetro estaba frío. Entonces es bueno esperar una estabilización para ver que no ocurran justamente estas variaciones. ¿Tá? Si yo mido a 65, un baño a 65, bueno, estaría bueno que el termómetro esté a la misma temperatura. Un sistema ideal no causa ningún cambio en la medición. En la práctica esto no sucede porque el sistema de medición siempre interactúa en mayor o menor grado con el mensurando, pudiendo modificar su valor. ¿Tá? Esto es un poco exagerado, esto en realidad se quiso ejemplificar que la introducción de un termómetro a 20 en un baño de 70 iba a bajar la temperatura a 65 y me iba a indicar 65. Está exagerado, esto no pasa en la realidad, pero conviene que afecte lo menos posible para no tener lecturas incorrectas. ¿Sí? Les insisto, como todo lo que hemos visto, hay veces en que uno simplifica o exagera, ¿no? Un termómetro de 20 no me va a cambiar la temperatura de un baño de 70 a 65, pero bueno, es un ejemplo, pero sí la va a cambiar. Y es un ejemplo, ponerlo a 65 es tan solo un ejemplo. Entonces, bueno, también tenemos errores inducidos por el operador, que son la habilidad, la agudeza visual, la técnica de medición, los cuidados en general y la apreciación de la indicación de los instrumentos analógicos. ¿Cómo aprecia el operador? ¿Tá? Entonces, vamos a repasar. Hacemos un resumen de todo lo que vimos, y es que las fuentes de error pueden ser aleatorias, pueden ser sistemáticas, pueden ser de apreciación en los instrumentos analógicos o, por ejemplo, en las balanzas puede haber errores por excentricidad de carga. Por eso se recomienda la balanza que uno mida en el centro del plato para minimizar los errores de excentricidad, porque las balanzas no miden igual en el centro del platillo que en los extremos. Eso está demostrado y cuando se calibra una balanza se cuantifica. O sea, tan demostrado está que se cuantifica y se informa. En las mediciones instrumentales, cuando tenemos un instrumento digital, tenemos el mensurando y por medio del instrumento obtenemos una indicación, mientras que cuando tenemos un instrumento analógico, está entre medio de la indicación y de lo que se informa como resultado, está el operador. ¿Tá? Se introduce un paso más que puede sumar sus errores por paralaje, por mala praxis, en definitiva por un montón de factores que son los que habíamos visto recién. La expresión de los resultados de medición se hace como m más menos delta m, significa que el valor de la magnitud se supone comprendido entre m más delta m y m menos delta m. El valor de delta m debe ser estimado siempre por exceso. Se deben seguir las siguientes directivas, que se redondeará delta m por exceso hasta que tenga una sola cifra significativa. Se permiten dos cifras y la primera de ellas es un 1. Recuérdense que los ceros a la izquierda no son cifras significativas. Y a continuación se redondeará m al mismo orden de magnitud que delta m.
y les dejo planteados unos ejercicios. eh, que en realidad los pueden ver en la presentación ahora cuando la descarguen. Y bueno, en la clase que viene o en el práctico o cuando tengamos un tiempito, vamos a poder este, ver eh, cómo daba y bueno, resolverlos o cuando ustedes consideren, estamos a la orden bueno, para que puedan ver cómo se hacen o qué les dio, qué hicieron, qué les dio. Los docentes del curso estamos a la orden, así que bueno, será hasta la próxima clase. En la clase 5, que es la próxima, está a cargo de Ignacio Machado, del Departamento Estrella Campos, de Química Analítica. Así que bueno, yo los veré en la clase 6. Así que bueno, desde ya les agradezco la atención y será hasta la próxima. Muchas gracias.